En esta parte vamos a hablar de casos de derecho ambiental, que si bien puede parecer a simple vista un área nueva de la jurisprudencia de la Corte, también es cierto que si rastreamos a raíz de su historia, vamos a encontrar a fines del siglo XIX, el famoso caso de los saladeristas de Barracas. Ha habido muchos aspectos de innovación relevantes, como sabemos, en los últimos tal vez 15 años, desde el caso de Riachuelo Matanza, y la, la cuestión que tenemos que subrayar es que algunos casos han incorporado o han generado una intersección entre federalismo y derecho ambiental. En total tenemos 5 casos del año 2019 que trabajan sobre algunas cosas que conocemos, tal vez ahondando en la fundamentación del derecho ambiental, y algunas cosas nuevas que generaron fallos de realmente mucha importancia. Vamos a ir poniendo pequeños recordatorios visuales para ponernos en situación. Este es el barrio Amarras, un proyecto inmobiliario cercano a Gualeguaychú, pero más concretamente queda en Pueblo General Belgrano. Y el litigante había promovido un amparo que en la justicia local se le había desestimado, entre otras razones porque había un reclamo administrativo en curso. Siempre decimos esto, que el amparo es la vía subsidiaria, y aparte las obras estaban en la práctica interrumpidas por decisión ejecutiva. Cuando la Corte toma el caso, nos va a decir algunas cosas que procesalmente son importantes. Entiende que el amparo debía proceder más allá de todo esto. Este es un barrio náutico ubicado en una zona de humedales protegida, por supuesto no es cualquier barrio, procedimiento o desarrollo inmobiliario, y lo que nos dice es que en asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental, las reglas procesales deben ser interpretadas con un criterio amplio. Casi parece decir que indubio pro amparo. En este indubio aparecen otros indubios que la Corte recuerda. El principio precautorio, esto de que solo puedo generar algo cuando estoy seguro de que no va a generar un impacto ambiental perjudicial, que ante la duda no se deben autorizar los emprendimientos. Esto es decir, el indubio pro natura, que establece que en caso de duda todos deberán ser resueltos de maneras que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. Y le agrega un indubio pro aqua, que las controversias deben ser resueltas y las leyes interpretadas de modo más favorable a la protección y preservación de los recursos de agua en sí y de los ecosistemas anexos a esos recursos de agua. El segundo de nuestros casos, esto es Veladero, la famosa mina de la litigante, Barrix Exploraciones. Esto es ley de glaciares. La ley de glaciares es litigada con dos aspectos, uno de orden procedimental y el otro que tiene que ver con el perjuicio que causaba la ley. Nos interesa en primer lugar trabajar sobre el orden procedimental, porque lo que nosotros sabemos de la Constitución de 1994 es que la Cámara de Origen, tenemos un procedimiento origen, Cámara Revisora y vuelve. La Cámara de Origen no puede realizar nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara Revisora. ¿Qué era lo que había sucedido? Senado es quien tuvo el origen, pasó a diputados. Ahí se cambia el proyecto. Ese proyecto vuelve al Senado y ahí parece que tuviéramos dos opciones. O insistimos en el proyecto original o aceptamos el otro. Ese era el entendimiento muchas veces estándar del 81. Y lo que aquí sucedió fue que el Senado tomó el proyecto de diputados y le suprimió uno de los artículos.
Entonces, por ahí literalmente no realizó nuevas adiciones a lo que hizo la Cámara Revisora, ni tampoco lo sustituyó, no hizo correcciones. Estoy partiendo de un criterio bastante literal, es una opción interpretativa. Y lo que la Corte dice es, bueno, la opción interpretativa le compete exclusivamente al Senado y en última instancia, esto no resulta, si fuera un defecto, no resulta de una entidad tal que implique la falta de concurrencia de los requisitos mínimos indispensables que condicionan la creación de la ley. Tenemos una jurisprudencia conocida sobre de que la interpretación de los reglamentos, y la creación e interpretación de los reglamentos de trámite es potestad exclusiva y privativa de las cámaras. Soria de Guerrero, un fallo de 1956, dice, hay un control judicial, pero muy específico, solamente para ver si se dieron requisitos mínimos e indispensables. Acá es una opción posible, tal vez, dice la Corte, no hubo nuevas adiciones o correcciones estrictamente, con lo cual estos argumentos hacen que la Corte desestime la impugnación por el trámite parlamentario de la ley de glaciares. Y después, la Corte resuelve desestimar la acción básicamente porque no había ni siquiera un acto en ciernes de aplicación que la litigante pudiera demostrar como plausiblemente lesivo. Pero esto le da pie para decir un montón de cosas sobre derecho ambiental que muchas de ellas conocíamos. La caracterización del ambiente como un bien colectivo de pertenencia comunitaria de uso común indivisible, dice, cambia sustancialmente el enfoque del problema porque esto es algo distinto a intereses particulares, excede las pretensiones de las partes, debe ser analizado en el contexto de ponderación de los diversos derechos y bienes involucrados. Habla de que es necesario trascender el molde del conflicto bilateral para tener una visión policéntrica. El ambiente no implica solo un actor y un demandado, sino un montón de otras consideraciones que rompen, como decía, un poco el molde del litigio clásico. Y considerando que ya ha dicho muchas veces y repetirá también en otros casos de los que estamos reseñando aquí, va a decir que esto de que el ambiente no es un objeto destinado al exclusivo servicio del hombre, este enfoque antropocéntrico, apropiable en función de sus intereses y la tecnología disponible, tal como aquello que responde a la voluntad de un sujeto que es su propietario. No es un enfoque dominial, sino un enfoque ecológico. Todo esto sabemos que está establecido en artículos de la Constitución Nacional. Esta es la laguna La Picasa que dio pie a una demanda interprovincial Buenos Aires contra Santa Fe. Estos son cursos de agua que se inundan con derivaciones que realizan algunas provincias y terminan perjudicando a otras. Aquí la Corte simplemente va a avalar una solución que las partes habían consensuado de crear un comité de cuenca. Pero también acá encontramos, si se quiere, obiter dicta, esta idea de ampliar el marco de consideración en razón de que hay derechos de incidencia colectiva de múltiples afectados. Nos va a decir que el uso del agua es un microbién ambiental y también presenta los caracteres de derecho de incidencia colectiva, uso común indivisible, en cuya tutela se debe considerar el interés de las generaciones futuras. Esto expande hacia adelante, proyecta hacia el futuro este posible espectro de intereses. Por eso, una comprensión completa, integral, no puede limitarse a resolver el pasado, sino a promover una solución policéntrica enfocada en la sustentabilidad futura. Y subrayamos esta idea donde la Corte toma como una fuente de su decisión los principios rectores de política hídrica de la República Argentina. Es un acuerdo federal del agua de 2003,
donde establece que las organizaciones de cuenca constituyen ámbitos propios, adecuados para la búsqueda anticipada de soluciones a potenciales conflictos, captando esta idea de una solución más policéntrica que exceda a los intereses de o al enfoque, digamos, bilateral del asunto. Esto es un municipio de Salta y esto es una antena. Y el caso de las antenas de celulares. El caso es Telefónica contra Municipalidad de General Güemes. Tiene la particularidad de que hay mayoría mínima, el fallo sale 3-2 a favor de Telefónica, los 3 votos de mayoría son 3 votos distintos. Tienen argumentos que se emparentan. Rosenkrantz dice que la ordenanza se entromete en un aspecto regulatorio de competencia nacional exclusiva. Dice, telecomunicaciones es competencia nacional exclusiva. Fue delegada por las provincias a nación. Y la autonomía municipal, tenemos que puntualizar que el problema consistía esencialmente en que había una ordenanza que prohibía la instalación de antenas de celulares. La autonomía constitucional constitucionalizada no puede ser entendida como una franquicia para que los municipios interfieran en el desarrollo de los servicios nacionales. Y habla de que la autonomía municipal debe ser armónica con las atribuciones constitucionales del gobierno federal. En el fallo de Hayton, también habla del carácter interjurisdiccional que determina la competencia regulatoria federal y la imposibilidad de los municipios de adoptar medidas que interfieran o obstaculicen esa competencia. Hacemos la reseña únicamente a un nivel conceptual. Si descendiéramos a los hechos del caso, que también están sucintamente sintetizados en la demanda, esto provoca posibles problemas en el servicio porque establecía una distancia mínima y al relocalizar eventualmente las antenas podía quedar sin servicio una parte de ese pueblo, de esa ciudad. Esto era lo que alegaba Telefónica, de que había en efecto una interferencia provocada por el hecho de no poner esas antenas. Y Lorenzetti habla de evitar una excesiva descentralización que genere una interferencia incompatible con las facultades del Estado Nacional, y por eso metemos este caso acá, no se ha acreditado en última instancia una afectación ambiental generada por estas antenas. Estos son los 3 votos que tienen líneas convergentes. El voto de Maqueda y Rosati era en cambio diferente a la autonomía municipal. Partía de un elemento que es que considerar que la ordenanza solo regulaba la ubicación y no tenía por objeto incidir en aspectos técnicos relativos al servicio de telecomunicaciones. Que de hecho la resolución federal sujetaba la habilitación de las instalaciones auxiliares del servicio, como las antenas, al cumplimiento de la normativa nacional y provincial. Y sin trabajar sobre el fondo, le da, como decíamos, esta idea de mayor deferencia a las potestades municipales, teniendo en cuenta que la instancia de decisión municipal es la que mejor conoce las modalidades de la convivencia vecinal. Conoce las fortalezas, carencias y potencialidades de su territorio. Y por lo tanto, dice, es lógico que tenga una competencia primaria para diseñar la política pública sobre cuestiones ambientales, en coordinación con autoridades provinciales. Pero este es un voto pro local. Como vemos, cuando hay una mayoría muy estrecha, esta es una situación potencialmente inestable. No se puede considerar una cuestión ya pacífica en la jurisprudencia de la Corte, y es dable pensar que en materia de federalismo puede haber novedades. Hay muchos fallos de la Corte reciente, como el caso de la educación religiosa en Salta, o varios casos que tienen que ver con las regulaciones locales de cierre dominical de supermercados,
que hace un año la Corte hizo una audiencia pública para escuchar a las partes sobre el caso y todavía lo tiene pendiente de resolución. Con lo cual, este deslinde o conjugación de competencias entre potestades nacionales y potestades locales es un tema que está dentro del radar próximo de temas donde la Corte puede establecer redefiniciones y que tiene este tipo de cuestiones. El tema de antenas, regulaciones de antenas celulares, que son muy comunes, la Corte está resolviendo General Güemes, está resolviendo muchos más otros pueblos que también tienen estas regulaciones, había estado siendo discutido por mucho tiempo y en este caso la Corte le dio prelación a la regulación federal en detrimento, digamos, de las prohibiciones locales o municipales. Este último caso nos lleva a este lugar paradisíaco de la provincia de Mendoza, que es la zona de la Laguna del Diamante. Lo que había sucedido aquí es que leyes ambientales habían declarado a Laguna del Diamante son área natural protegida. En este caso, la Corte va a ser deferente a la regulación local. En el contexto del artículo 41, donde dice que provincia y municipio pueden dictar normas necesarias para complementarlos. Y la interpretación que ahora se hace oficial de la Corte es que complementar supone agregar alguna exigencia o requisito no contenido en la legislación complementada. El actor es el Estado Mayor del Ejército, que tenía un predio en esta zona, y en virtud de la legislación local veía plausiblemente interferida su actividad. La Corte dice que no surge, que de las leyes surja una posible intromisión en la jurisdicción nacional que limite irrazonablemente el uso del predio al ejército argentino. Antes bien, se puede concluir que tienen como fin la interrelación, cooperación y funcionalidad en una materia común de incumbencia compartida, como es la protección del medio ambiente. La pretensión del ejército era aplicar en el inmueble de su propiedad solo la ley nacional, que son presupuestos mínimos ambientales. Pero, dice la Corte, ello desconoce que la provincia conservó la potestad de dictar normas ambientales complementarias, debido a que es la titular del dominio originario de los recursos naturales que se encuentran en su territorio. Tal vez este caso tenga que verse en correlación con lo que la Corte había rechazado en el año 2018, que es el caso de Cataratas, donde se armó una reserva provincial adentro de una reserva nacional. Este es el voto de la mayoría, y también el caso sale 3-2. Rosenkrantz y Hayton estaban de acuerdo con la visión más nacional, más unitaria del asunto, donde dicen que la determinación del fin específico de un establecimiento es una facultad nacional exclusiva, no concurrente con un poder similar de la provincia. O sea, tal vez podrían decir, en principio, el criterio de la mayoría es correcto, pero acá estábamos hablando de un establecimiento de utilidad nacional. Y dice que una provincia no puede declarar precisamente la utilidad pública de un establecimiento de utilidad nacional que no ha sido formalmente desafectado de esa finalidad por la autoridad nacional, el Congreso, sin lesión al sistema federal. De vuelta aquí, vemos otro caso donde hay engarce y deslinde de competencias que en este caso se resuelven a favor de la validez de la jurisdicción, de la jurisdicción local en este particular subsistema que es presupuestos mínimos nacionales y presupuestos complementarios locales, y que queda ahora sí estructurado de esa forma en la doctrina de este caso. Como última consideración, y sin llegar a desarrollarlos, vamos a hablar someramente de algunos casos de derecho electoral y político que también tuvieron referencias específicas en federalismo. En 2019 la Corte trabaja sobre el plebiscito que había convocado La Rioja, invalidándolo, y trabaja sobre la candidatura del entonces gobernador de Río Negro, que había sido avalada
también invalidándola. Son dos casos donde la Corte entra en cuestiones de derecho provincial. Subrayamos en derecho electoral este caso, Juntos por el Cambio sobre oficialización de candidaturas, tiene que ver con la invalidación de un decreto nacional que establecía cómo actuar ante el fallecimiento de un candidato. Este caso es Río Negro, donde el candidato Quiroga fallece y existe Neuquén, donde el candidato Quiroga fallece y hay una segunda candidata que es relegada por aplicación de este decreto en el contexto de un sistema nuevo, que es el sistema de paridad y alternancia, que antes había un cupo femenino y ahora existe este sistema de alternatividad de géneros en las listas. Es el primer fallo donde la Corte busca darle pleno efecto a esta nueva modificación traducida en el Código Electoral Nacional. Algunas provincias tienen este sistema, otras no. Tenemos en este caso dos fallos de 2020. Uno es Liu Cairón sobre solicitud de carta de ciudadanía. Este caso es de 2020 y la Corte revoca una sentencia que había rechazado el pedido de ciudadanía de una inmigrante china por no conocer el idioma. El argumento de la Corte es básicamente legal. No existe una restricción a la legal que requiera el conocimiento del idioma en quien solicita ciudadanía. Esto dando vuelta al argumento de una Cámara que había confirmado la denegatoria basándose en que el conocimiento del idioma era algo imprescindible para poder ejercer derechos políticos, que de eso en última instancia tiene que ver la Carta de Ciudadanía. Esto es interesante porque establece también una idea de que la justicia no puede imponer por vía interpretativa requisitos adicionales no escritos al ejercicio de derechos políticos. El último caso, que simplemente lo mencionamos por su importancia, es esta acción declarativa de certeza de la presidencia del Senado con respecto a la posibilidad de sesionar remotamente o a distancia. La Corte básicamente rechaza la acción, pero le dedica profusas consideraciones a dar a entender que esta es una posibilidad válida dentro de las potestades que tienen las legislaturas de interpretar, de realizar e interpretar sus propios reglamentos, siempre siguiendo ese criterio que habíamos visto antes de Soria de Guerrero, de que estén cumplidos los requisitos mínimos indispensables para sancionar leyes, pero en todo caso manteniendo también un criterio deferente con respecto al ejercicio y la reglamentación del trámite interno procedimental de sanción de una ley.